El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y les invito a todos a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1. Vamos a leer los versos 7 y 8. Ese es el texto bíblico que hemos escogido para esta disertación. Apocalipsis capítulo 1 versos 7 y 8, y dice así la santa y bendita palabra de Dios. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. Padre, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Señor, nos acercamos a ti ahora delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para rogarte, Señor, que nos bendigas, que abran nuestros sentidos espirituales, que nosotros podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Gracias, Padre, porque tú has prometido guiarnos por tu espíritu hacia todo lo que es verdadero, todo lo que es sano, todo lo que es edificante, todo aquello que contribuya a nuestro crecimiento, a nuestra madurez espiritual. Muchas gracias, Señor. Reprendo toda fuerza de las tinieblas que se oponga ahora a la predicación de tu santa palabra. Ato en el nombre de Jesús toda fuerza de Satanás, todo espíritu inmundo, todo aquello que pretenda oponerse. Señor, te pido ahora que tú destapes los oídos y las mentes, los corazones, los ojos espirituales, y que este pueblo, Señor, que va a recibir esta palabra, sea iluminado, sea alumbrado con tu poderosa luz. En el nombre de Cristo Jesús y a su nombre. Puede tomar su lugar allí donde usted está. Ahora ponga toda la atención posible, porque vamos a estar disertando sobre uno de los temas proféticos más importantes que en la Biblia se encuentra. Hemos titulado esta disertación: Viene el Mesías Rey. Viene el Mesías Rey. Esta es una de las profecías más importantes de la Biblia. En realidad toda la Biblia tiene alrededor de unas 1000 profecías. Eso quiere decir que por lo menos una tercera parte de las escrituras son de carácter profético. Una tercera parte de las escrituras son de carácter profético. Y un dato que es muy importante y es muy relevante para lo que nosotros estamos hablando. Cada 3 versículos que nosotros leemos de la palabra de Dios, cada 3 versículos, uno de ellos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada 3 versículos en promedio que uno lee en la Biblia habla acerca de la venida de nuestro Señor. Y si esto fue una promesa que el Señor hizo, téngalo por seguro, que como dice ahí el texto, Él es fiel para que esto se cumpla. A su nombre, a su nombre. Nos vamos a introducir entonces en unos pensamientos que son introductorios e iremos progresando hasta conocer los argumentos principales, los puntos principales de esta exposición. Vamos a derivar de allí algunos principios espirituales, unas verdades espirituales que aspiramos que se integren a nuestras vidas, que hagan parte de nuestras vidas, y que esto produzca en nosotros una fe más poderosa, una esperanza más fuerte.
Esta es la profecía más importante para la iglesia de hoy. En virtud de las señales escritas que ya se han cumplido, esta profecía pronto se cumplirá. Amén. Es la profecía más importante para la iglesia. Ahora, de las 1000 profecías que he dicho que están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, en la primera venida o encarnación de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron poco más de 300 profecías. Poco más de 300. En su primera venida. Recuerden que el Señor Jesucristo nació de una virgen, fue engendrado, su cuerpo fue engendrado por el Espíritu de Dios. Él nació a los hombres en el tiempo en que Dios había dispuesto que Él naciera y se manifestó a los hombres. Ese evento histórico marcó nuestra historia, por lo menos en los pueblos que son cristianos. Ese evento histórico. Y con ese evento se cumplieron, repito, un poco más de 300 profecías. Restando entonces por cumplirse poco más de 600 profecías. Pero te aseguro, mi amado hermano, estimado amigo que me está escuchando, así como se cumplieron esas 300 profecías en la vida de nuestro Señor Jesucristo, te aseguro que el resto de las profecías escritas se van a cumplir fielmente porque Dios así lo ha dicho. Hay en este libro una revelación del porvenir. Es un libro lleno de esperanza para los que padecen persecución. Es un libro de alabanzas a Dios. Esto es confirmado con más de 20 cánticos de alabanza en sus páginas. Algunas de estas alabanzas hablan de la segunda venida de Cristo en gloria. Amén. Este libro, para muchas personas, constituye algo así como una tragicomedia. Hay gente incluso que le da terror leer el libro de Apocalipsis. Y dicen que leen cualquier otro libro menos este libro. Yo he preguntado, ¿pero por qué? A estas personas que me han hecho saber estos comentarios. Y me dicen que es que, primero, no lo entienden. Lo leen y no lo entienden. Segundo, ellos sienten algo como de temor, de terror, porque en el libro se habla de dragones, se habla de serpientes, se habla de rayos, truenos, centellas, relámpagos, juicios, hecatombes, terremotos. O sea, el libro narra efectivamente estos eventos catastróficos. El fin del mundo. Pero sin embargo, para el que es de Cristo, estas lecturas no deben llenarlo de terror, no lo deben llenar de miedo, antes por el contrario, deben fortalecer su corazón, alentar su esperanza y fortalecer espiritualmente sus vidas, mirando hacia arriba, porque pronto esta redención que está prometida en la palabra de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Es un libro por eso que alienta la esperanza, aviva la fe de todo aquel que es de Cristo. El problema es que estas personas que comentan estas cosas son personas que no son cristianos, no son creyentes. Si algún creyente se aterroriza al leer el libro de Apocalipsis es porque no ha nacido de nuevo. No ha entendido el plan de salvación, está perdido y por eso le aterroriza saber que Jesucristo viene y que cuando Él venga, Él juzgará al mundo con justicia. La traslación de la iglesia es un evento invisible. Su segunda venida será un evento visible mundialmente. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. La segunda venida es después de la gran tribulación. Cuando uno lee la palabra de Dios, en estos dos versos que hemos leído, aquí hay 2 veces menciones que hablan
de la venida del Señor. ¿Sí? Usted puede observar ahí el texto. Vamos a volverlo a leer, Apocalipsis 1, 7 y 8. Y usted va a ver allí que hay por lo menos dos menciones acerca de la venida del Señor. ¿Sí? Escúchelo con atención y subraye ahí las veces que aparece este verbo, el verbo venir. El verbo venir. Subráyelo ahí en su Biblia. Por lo menos aparece dos veces. Yo lo he estado escuchando, lo he estado leyendo y me di cuenta de esto. Venida del Señor. Escúchelo con atención. ¿Cómo dice? He aquí que viene con las nubes. Viene. Ahí está el verbo venir. Todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Y el que es, y que era, y que ha de venir. Ha de venir. Ahí está dos veces. La segunda el mención. Todopoderoso. ¿Sí ven? Por lo menos dos veces está la mención venir. Cristo vino. Ya hemos visto. Él vino, se hizo hombre. Vivió entre los hombres unos 33 años y medio aproximadamente. Vivió entre nosotros. San Juan, uno de sus apóstoles, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1:14 es la referencia del Evangelio de Juan. Él vino la primera vez, pero él anunció que venía por segunda vez. Él anunció que vendría por segunda vez. ¿Cuántos creen eso? Amén. Cristo viene. Amén. Y este es un mensaje que estamos predicando desde hace ya más de 2000 años. Que Cristo viene por segunda vez. El asunto es que nadie sabe el día ni la hora. Y el problema es que hay confusión en muchos aún que dicen que son cristianos y no alcanzan a entender que cuando el Señor dice yo vengo, se está refiriendo realmente a dos eventos que están ligados juntamente y que hacen parte de un plan profético. Aquí estamos marcando diferencias claras entre la venida del Señor por su iglesia y la venida del Señor con su iglesia. Te lo voy a volver a repetir para que te penetre en el alma. Una cosa es cuando tú lees en la Biblia la venida del Señor por su iglesia y otra cosa es la venida del Señor con su iglesia. Aquí hay marcadas unas diferencias que acabamos de señalar. Vamos a volverlas a repetir para que tengas claridad y no te confundas. La traslación de la iglesia es un evento invisible. Oye bien, la traslación o mal llamado rapto es invisible. Su segunda venida será un evento visible mundialmente. Su segunda venida será visible. Todo el mundo lo verá. ¿Ok? Estamos refiriéndonos en el rapto a la venida del Señor por su iglesia. Y estamos refiriéndonos a la manifestación o establecimiento de su reino como la segunda venida en gloria. Seguimos aclarando. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Antes de los juicios de la gran tribulación es la venida del Señor por su iglesia. La segunda venida es después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación es la segunda venida de Cristo con su iglesia. Con estas claras diferencias, veamos entonces los eventos que rodearán la segunda venida del Rey de Reyes. ¿Está claro el asunto, mis amados hermanos? ¿Está claro el asunto? Ahora bien, le voy a decir algo. Nuestra postura es una postura escatológica que pertenece a la escuela futurista. Esa es nuestra postura. Nuestra teología es futurista. Para muchas personas que se profesan hoy como cristianas, esta postura no es la de ellos. Por lo tanto, ellos no creen que va a haber un arrebatamiento
que no va a haber una venida de Cristo por su iglesia, sino que va a darse sencillamente una aparición de Jesucristo para venir a hacer un juicio final sobre esta tierra. Esta postura es la que sostienen iglesias presbiterianas, bautistas, calvinistas. Ellos no creen que va a haber un arrebatamiento. Repito eso. No creen que va a haber un arrebatamiento, una traslación de la iglesia para ser librada de los juicios de la gran tribulación. Ellos, por lo tanto, tampoco creen que va a haber un anticristo, un antimesías, que se va a manifestar y va a reinar por 7 años en este mundo, sembrando la muerte, el terror. Ellos no creen esto. ¿Sí? Este grupo de iglesias que he mencionado por nombre, ellos públicamente profesan que Jesucristo no va a venir por la iglesia, sino que Él va a venir es a establecer con sus ángeles, va a establecer un reino de justicia y de paz. Estas personas tampoco creen que va a haber un superprofeta. La Biblia le llama a este personaje un falso profeta, que va a aglutinar a todas las iglesias en una sola. No importa cómo tú creas, no importa cómo sea tu fe. Ellos no creen que va a haber tampoco un falso profeta, ni mucho menos tampoco el derramamiento de 21 juicios que se van a derramar en la gran tribulación, representados por 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Interesante es saber, como argumento gramatical a favor de los que creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que el vocablo iglesia no aparece registrado en el libro de Apocalipsis justo antes de que se empiecen a dar estos juicios. El vocablo iglesia no aparece desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? El mensaje es sencillo de entender. ¿Ven? No estamos aquí. Estamos en el cielo con el Señor. Cuando la gran tribulación se dé, no estamos aquí. Hay una promesa a la iglesia en el capítulo 3, el verso 10. ¿Ven? Esa promesa dice que el Señor nos va a guardar de los juicios que se van a derramar en esta época terrible. Voy a recordarte la promesa, está escrito. No me quiero equivocar al mencionarla. Yo la puedo mencionar de memoria, pero vamos a leerlo. Y literalmente, ¿ve? Allí vamos a escuchar que el Señor promete guardar a su iglesia de los juicios que han de venir sobre el mundo entero. Escuchemos cómo dice el texto. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Amén. Dice el Señor que por cuanto tú has guardado la palabra de su paciencia, has guardado la fe, Él también te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Note que está diciendo allí, nótelo, subráyelo, nos va a guardar de la hora de la prueba. No está diciendo el texto que nos va a guardar en medio de la hora de la prueba. Lo voy a volver a repetir. El texto dice que el Señor promete guardarnos de la hora de la prueba. Se está refiriendo a la gran tribulación. Se está refiriendo a ese tiempo terrible de juicio sobre la faz de la tierra. El texto dice que nos va a guardar de la hora de la prueba, no en medio de la hora de la prueba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen eso, hermanos? Hay una iglesia que tampoco cree de la manera como nosotros creemos. Repito, nosotros somos de la escuela futurista. Nosotros creemos que el libro de Apocalipsis solo se ha cumplido parte, ¿verdad?, de ese libro, del contenido de ese libro. Los capítulos 1, 2 y 3
son cumplidos ya en la historia. Capítulo 1, 2 y 3. Pero desde el capítulo 4 y 5 es una visión del trono de Dios, una visión de la eternidad, del Señor allá en la eternidad. Y desde el capítulo 6 hasta el 19 eso no se ha cumplido. Los capítulos 21 y 22 eso no se ha cumplido. Esto está para cumplirse en el futuro. Se va a cumplir en el porvenir. Entonces, es interesante. Hay una iglesia que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos creen que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. Es decir, que por lo menos la mitad del tiempo que va a durar el tiempo de la gran tribulación, la iglesia lo va a sufrir. Y en medio de esa gran tribulación, entonces la iglesia será levantada. Eso es un error doctrinal. Eso es hasta herético. Porque la promesa del Señor es salvarnos, rescatarnos, para no someternos a esos juicios terribles que Él describe como algo que nunca jamás en la historia ocurrió, ni tampoco en el tiempo futuro volverán a ocurrir. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos creen eso? El Señor es bueno. Él no ha salvado a la iglesia para someterla a juicios. Él ha salvado a la iglesia es para que la iglesia se goce en la eternidad con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, quiero que tengas bien claro que nuestra postura es una postura escatológica, teológica, que te debe producir esperanza. ¿Sí? Es interesante que el apóstol San Pablo llama al arrebatamiento de la iglesia, le llama con el nombre de esperanza bienaventurada. Tito capítulo 2 verso 11 en adelante dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, alabado sea el nombre del Señor, y la manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los eruditos calvinistas, los maestros de estas escuelas que se oponen a nuestra postura teológica, separan esos dos eventos que están mencionados ahí en el capítulo 2 del libro de San Pablo, la carta de San Pablo a Tito. Ellos dicen en sus traducciones: aguardando la esperanza bienaventurada, y omiten intencionalmente una conjunción que hay allí en el texto griego, la conjunción caí, que se traduce como y. Esa conjunción marca que esos dos eventos son distintos. La esperanza bienaventurada es una cosa, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es otra. Ahí hay dos esperanzas que están encontradas en ese mismo texto: la esperanza de la iglesia y la esperanza del pueblo de Israel. La esperanza de la iglesia es la esperanza bienaventurada, el rapto, la traslación, el arrebatamiento de los santos. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es el establecimiento del reino milenial que va a traer el Mesías de Dios, el Mesías de Israel. Dale un aplauso al Señor, hermano, si tú crees eso. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Te estoy hablando aquí como profeta de Dios. Yo no te estoy hablando como un simple predicador, un simple pastor. Te estoy hablando como profeta de Dios. Y lo que te estoy advirtiendo es palabra de Dios. Es el rema del Espíritu Santo para que lo guardes en tu corazón. Continuamos. Primero, hay entonces, en este pasaje, estamos viendo con claridad 4 eventos que explican cómo será la venida del Señor. Nos estamos refiriendo no al arrebatamiento,
No nos estamos refiriendo al arrebatamiento, nos estamos refiriendo a su segunda venida en gloria. A su segunda venida en gloria. Y en cada uno de estos puntos vamos a explicarte cómo va a ser. Número 1. Vendrá envuelto entre las nubes y rodeado de ángeles. Vendrá, se manifestará visiblemente. Dice que vendrá entre las nubes y rodeado de ángeles del cielo. Número 2. Todo ser vivo le verá. Todo ser vivo le verá. Número 3. Llanto y lamento habrá en la tierra. Llanto y lamento habrá sobre toda la tierra. Y número 4. La batalla de Armagedón llegará a su final. La batalla de Armagedón, la tercera guerra mundial, llegará a su final. Esos son los 4 eventos que dan significado, explican cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Vamos a repetirlo. Número 1. Vendrá envuelto entre las nubes y rodeado de ángeles. Vendrá envuelto entre las nubes, rodeado de los ángeles. Número 2. Todo ser vivo le verá. Todo ser vivo le verá. Número 3. Llanto y lamento habrá en la tierra. Llanto y lamento será en la faz global. Y número 4. La batalla de Armagedón llegará a su final. Termina la tercera guerra mundial. La batalla de Armagedón. No tenga temor si ahora en este conflicto que se está dando entre los rusos y los ucranianos, no tenga temor de que aquí puede darse el rapto. No. Más bien esté atento, vigilante, eso sí. Pero esa no es la tercera guerra mundial. Ahora, hay una amenaza. Eso sí es real. Hay una amenaza de que este conflicto escale. Es decir, que otros países comiencen a intervenir, especialmente los llamados países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, o los países que conforman lo que se llama la Unión Europea. Y esto también incluye la participación de los Estados Unidos en Norteamérica. Si hay una agresión o una participación de cualquiera de estas naciones que he mencionado, las que conforman el grupo de la OTAN, las que conforman el grupo llamado la Unión Europea, o los estados de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, ahí sí, el señor Vladimir Putin dijo que esto es lo que él espera para que el conflicto realmente escale y se convierta en una guerra mundial. Increíble que un hombre, ¿Sí lo ven? un instrumento del mismo diablo. Oremos al Señor para que esto no se dé, ¿verdad? Pero no tengamos temor, ¿sí? Más bien estemos atentos, velando, mirando cómo las señales proféticas que el Señor dejó escritas en su palabra se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Estar apercibidos, porque el arrebatamiento de la iglesia se va a dar, hermano, en un momento en que muchos van a estar desapercibidos. Será por eso como la palabra de Dios lo describe. Será como cuando entra un ladrón en la noche y se te mete en la casa. No te avisa. El ladrón se te mete y no te avisa. ¿Verdad? Como un ladrón en la noche cuando se mete en una casa. Así será la venida del Señor. Pero cuando se habla allí de venida del Señor se está refiriendo es al arrebatamiento. Aquí no estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando de su segunda venida en gloria. Que te quede claro eso, por favor. No te confundas. Es más, te animo para que veas un mensaje que está en el canal, que está titulado Gran Confusión. Gran confusión. Mírelo, obsérvelo y ponga en claridad cualquier duda que tenga respecto de estos dos eventos. Entonces nos vamos a ubicar en el primer punto. Esta invitación es a que lo hagas visitando nuestro canal Rema-al-Medio TVNet. Rema-al-Medio TVNet. Ahí está este canal en YouTube. Entra buscando Gran Confusión.
por este servidor, Fernando García Sotomayor, y vas a encontrar allí una ponencia que te pone en claro que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida en gloria. Nos vamos a enfocar entonces en el primer punto. El primer punto dice que Él vendrá envuelto entre las nubes del cielo y rodeado de ángeles. Así fue al cielo. Hechos 1:9. De esta manera, visible, Él se fue al cielo, nuestro Señor. Sus discípulos lo vieron, como Él iba ascendiendo por su poder, hasta que se perdió allá en el horizonte, se perdió de la vista de ellos. El Señor allí transfirió su presencia del mundo espiritual, del mundo físico, al mundo espiritual. De esta dimensión de espacio-tiempo, el Señor se transfirió a la cuarta dimensión, es decir, a la eternidad. Y la Biblia dice que ahora está sentado a la diestra del Padre. Está sentado en gloria ahí a la diestra del Padre. Jesucristo es la diestra de nuestro Dios. Él es el Hijo de Dios sentado allí, pero ya en una apariencia diferente. Él ahora tiene una apariencia gloriosa, tiene un cuerpo inmortal rodeado de gloria. Por eso es que Él puede estar a la diestra del Padre, porque su condición física no es la misma que Él tenía cuando transitó entre los hombres. Él ahora está en gloria. La manifestación mucho más clara del estado glorioso del Señor lo vemos allí descrito en el capítulo 1. Todo el capítulo 1 del libro de Apocalipsis es una revelación del Señor Jesucristo en gloria. Tan grande fue la manifestación gloriosa del Señor a su siervo Juan, el apóstol, que cuando Juan en visión contempló la gloria del Señor, dice que cayó como muerto a sus pies. Y el Señor tuvo que ministrarle. ¿Ve? No resistió tanta gloria, no resistió tanto fulgor y cayó como muerto a sus pies. Y eso que estaba en visión. Imagínense usted si hubiera sido en este espacio, en esta dimensión de espacio-tiempo. Juan enseguida se hubiera reducido, mi amado hermano, a un montón de cenizas, un montón de polvo y cenizas, porque la gloria de Dios es poderosa, mi amado hermano. Por eso cuando uno ora al Señor y uno le dice al Señor, desciende tu gloria, muéstrame tu gloria, Señor, dame tu gloria, tenga cuidado porque cualquier momento Dios le puede responder y usted se desapareció. Tenga cuidado, ¿no? Cuando ora, mire cómo es que ora. Menos mal que Dios es sabio y Él sabe qué es lo que realmente nosotros le estamos pidiendo en nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Así también regresará. Hechos 1:10-11. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer el verso 9, 10 y 11. Para que ustedes precisen el momento en que el Señor se fue, porque aquí está diciendo la palabra de Dios, que de la misma manera en que se fue, así también va a regresar. 1, versos 9, 10 y 11. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Amén. Ese pasaje no necesita ni explicación alguna. Está claro. Los ángeles le dijeron a los apóstoles, así como se fue, así vendrá. Y dice que ellos lo estaban viendo con sus ojos. ¿Y se da cuenta? Lo estaban viendo. Lo estaban viendo. Muy bien, vamos a terminar este punto. Además de estas características señaladas, la palabra de Dios indica que este retorno del Mesías será precedido de dos señales visiblemente extraordinarias, como relámpago, y una señal del
Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Además de lo que los ángeles testifican de cómo será la venida del Señor, hay dos señales que también son visibles, son señales cósmicas, que aparecerán, se mostrarán justo en el momento antes que el Señor venga. Una de ellas está descrita con las palabras, ¿ve?, que están allí escritas en el Evangelio de Mateo, también están en Lucas y en Marcos. Dice que como el relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como relámpago. ¿Qué es un relámpago? Es un fenómeno meteorológico que tiene dos características. Un relámpago es visible, se ve. El relámpago se ve, es luminoso, pero también es sonoro, ¿verdad? Es sonoro. Entonces, un relámpago es un fenómeno cósmico que tiene dos características. Número uno, es visible porque es luminoso, es un fulgor. Cuando hay un relámpago, el cielo se alumbra. ¿Me entiende? Y es sonoro porque suena, ¿verdad? Suena. Un estruendo terrible que se oye a muchos kilómetros de distancia, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Y otra señal dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál señal? ¿Cuál señal? Los comentaristas, especialmente aquellos que son judíos cristianos, judíos que han reconocido a Jesús como el Mesías, dicen que esa señal es una letra del alfabeto hebreo, que tiene un símbolo pictográfico que la representa. Esa letra es la última del alfabeto hebreo. Es la letra Tau. La letra Tau. Y esa letra Tau es la última. Y esa letra se escribe, su símbolo, su pictografía es exactamente la de una cruz. Una cruz. Entonces, lo más seguro, de acuerdo a los comentaristas rabínicos que son judíos mesiánicos, es que esta señal es una cruz luminosa en el cielo. Imagínese usted el tamaño de esa cruz. A su nombre. A su nombre. Gloria. Segundo punto principal. Todo ser vivo le verá. Todo ser vivo le verá. Eso está escrito. Ahí está escrito en el pasaje que hemos tomado. El mundo religioso que le traspasó. ¿Quiénes le van a ver? El mundo religioso que le traspasó. ¿Quiénes? Los que fueron los protagonistas en el año 30 de nuestra era, que participaron de la crucifixión del Señor. Los que lo traspasaron. Esos que lo crucificaron. ¿Sí? Los protagonistas. Ahí estará Poncio Pilato. Ahí estará Anás y Caifás, miembros del Sanedrín. Ahí estarán aquellos que sobornaron de entre los judíos para que cuando Pilato preguntara a quién soltaba, si a Barrabás o a Cristo, a Jesús, el que llamaban el Mesías, ellos dijeran que le soltara a Barrabás. Ahí estará Herodes. ¿Ven? Ahí estarán todos aquellos que participaron de este macabro cuadro de tortura y crucifixión al que fue sometido al Señor. Ellos lo van a ver. Aquí está diciendo el texto que le verán. Todo ojo le verá y está incluyéndolos a ellos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no es que fueron aniquilados, aunque ya murieron ya hace más de 2000 años. Ellos lo van a ver porque sus almas tendrán conciencia de vida. Y desde allá, desde el Hades, este grupito de personas lo van a ver cuando Él venga descendiendo. Alabado sea el nombre del Señor. El mundo materialista de hoy le verá. Los ateos, todos los que niegan hoy al Señor,
lo van a ver también. Es decir, lo que aquí estamos diciendo es que lo va a ver tanto el mundo natural, todo ser vivo natural y todo ser vivo espiritual. ¿Estamos entendiendo el asunto? Yo estoy orando que Dios te dé entendimiento. Y creo que Dios te puede dar el entendimiento. Que el Señor quite toda tiniebla y toda torpeza espiritual y te dé la mente de Jesucristo. Alabado sea Dios. El mundo espiritual de maldad le verá. El mundo espiritual de maldad, todos aquellos que están en condenación ahora mismo, en el Hades, ese mundo espiritual lo van a ver. Los demonios, los ángeles caídos, todos estos seres espirituales de maldad lo van a ver. Ahora, ustedes saben que de los ángeles, solo una parte fue atada en un lugar que la Biblia llama el abismo o Tártaros. No todos los ángeles están atados. Hay un grupo de ángeles que ministra al servicio de Satanás hoy en día. ¿Y dónde están? San Pablo dice que están en las regiones celestes, están ahí en el cielo. Así que desde el cielo, cuando el Señor se manifieste, estos seres lo van a ver en vivo y en directo, no vía satélite, lo van a ver en vivo y en directo. Ahí viene el Señor, ahí viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ahí viene Adonai, Eloheinu, el Señor nuestro Dios. Oye, yo me emocionaría con esto, hermano, y le diera un aplauso al Señor. Yo no sé qué tengo que predicar para que ustedes se estremezcan y se llenen de la pasión que inspira la venida del Señor. Gloria al Señor. Este evento tendrá como mínimo una duración de 24 horas y será como una cabalgata procesional de un rey vencedor con sus ejércitos. Mateo 25:31. Vamos a leer ese pasaje. Ese pasaje es interesante porque nos dice dos cosas que son muy significativas. ¿Ve? Dos cosas que son muy significativas. El pasaje, para que usted lo busque también. Mateo 25:31. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Oyó? Él no va a venir solo cuando venga a reinar aquí. Viene con los ángeles y viene con los que durmieron en él, las almas de los que durmieron en él. Primera a los Tesalonicenses 4:14. Dice, escúchelo, San Pablo, inspirado del Espíritu Santo, te dice que cuando Él venga, viene con nosotros las almas de los que durmieron en Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Sí lo vistes? Esos, los ángeles, las almas de los que durmieron en Él, ¿verdad? Esos conformarán con el Señor una cabalgata procesional triunfante. Él vendrá como cuando un rey iba a un combate contra un ejército enemigo. Él iba con sus ejércitos y regresaba con el botín triunfante, con todos sus ejércitos en una cabalgata. Y entonces en la ciudad principal, cuando el rey y sus ejércitos entraban, se le hacía calle de honor. Alabado sea el nombre del Señor. Eso tendrán que hacerlo los demonios. Los seres espirituales que habitan las regiones celestes tendrán que hacerle calle de honor al Rey de Reyes, al Señor de Señores y a toda su iglesia, a todo su pueblo. Alabado sea Dios. Tercero, Número 3. llanto y lamento habrá en la tierra. Mientras esto ocurre en el cielo, mire lo que está pasando en la tierra. Llanto y lamento. ¿Y por qué? La humanidad impía llorará por haber rechazado al Rey que viene en gloria. Rechazaron Zacarías a ese 12, del 8 al 14. que le la iglesia. Lo rechazaron. ¿Ve? Y ahora están viendo que viene. Por eso es que llora. ¿Me entiende? Por eso es que llora. Eso está profetizado. Libro de profeta Zacarías. Ahí está profetizado. Repita el texto. Zacarías
Capítulo 12, versos 8 al 14. No lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa y lo confirma. La humanidad llorará por saberse condenada por Jesús. Miren la segunda razón por la cual llora. Porque se saben condenados. Se saben condenados. Y efectivamente, Él no vendrá en esta segunda ocasión para dejarse matar en una cruz. Él no vendrá a ofrecerse como sacrificio de expiación por el pecado. Él vendrá a gobernar, vendrá a reinar, vendrá como un rey triunfante a imponer su imperio, su gobierno, su justicia, su administración, su paz. Él gobernará con vara de hierro. Y eso es lo que significa la expresión profética, vara de hierro. Él vendrá a imponer por la fuerza de su poder su dominio, su reino sobre esta tierra. Así que Él no vendrá como un manso cordero. Él vendrá como un león, mi amado hermano. Vendrá como un león. El león, recuerden ustedes que es el animal que llaman el rey de la selva. Él vendrá como rey de reyes y señor de señores. Y a su nombre, y a su nombre. Alabado sea el Señor. Un remanente de Israel experimentará un avivamiento espiritual. Sofonías 1:10. Antes que Él venga a establecer su reino, un remanente, un pequeño grupo del pueblo de Israel experimentará un avivamiento espiritual. Eso también es profético. De modo que son los israelitas los que van a ser ministrados por el Espíritu Santo durante este tiempo. Y un grupo de ellos van a creer. Eso involucra las primicias que están representadas por 144,000. 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. 2 poderosos testigos que Dios levantará con el espíritu y las señales que mostraron sus siervos, Moisés y Elías. Y además de eso, ¿sí? 144,000. Y estos 2, además de esto, los que crean por la predicación de ellos, los que crean de entre el pueblo de Israel, porque en la gran tribulación el Señor cumplirá las promesas de los pactos que hizo con el pueblo de Israel. Las cumplirá aquí. Y de ellos solo un remanente será salvo. Después que crean que Jesús, Yeshua, es el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías. Cuando ellos lo reconozcan, entonces Dios enviará un espíritu de gracia y de oración sobre ellos y reconocerán que Él es el Rey, que Él es el Mesías Rey sobre sus vidas, el descendiente real de la casa de David, el descendiente real de la casa del rey David, el hijo de el patriarca José, el hijo del patriarca hebreo Jacob. ¿Recuerdan ustedes que Jacob tuvo un hijo llamado José? Jacob le cambió el nombre por Israel. Tuvo un hijo llamado José. Y este José llegó a ser el segundo después del faraón de Egipto. Después de un proceso en el que Dios lo sometió. Los judíos creen que el Mesías, su Mesías, será el hijo de José. Por eso le llaman el Mesías ben Yosef. El Mesías, el ungido hijo de Jacob, llamado José. ¿Cuántos entendieron eso, hermanos? ¿No entendió nadie? Bueno, gloria a Dios. Pregunta. Estos son los que entran al milenio.
Ellos van a resucitar antes de que el Señor establezca. La pregunta es que si estos son los que van a entrar al reino milenial. Correcto. Correcto. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino milenial? Bueno, de entre los israelitas, obviamente. De entre los israelitas. De entre los israelitas. ¿Quiénes son los que van a entrar? Los que se salven, los que hagan parte de ese remanente. No es todo Israel. No es todo Israel. Eso está explicado muy bien en Romanos capítulo 11. Usted lo puede leer desde el verso 26 en adelante. Ahí está explicado. Romanos capítulo 11, verso 26 en adelante. Los que crean de entre los israelitas, que ustedes saben, las primicias son los llamados 144,000. Los 2 testigos, 2 poderosos profetas, y a los que ellos evangelicen. Los que crean de este poderoso mover evangelístico, esos son los que van a entrar al reino. ¿Ve? Al reino del Mesías, a lo que ellos llaman el Olam Jabá. El Olam Jabá es el reino del Mesías, es la era mesiánica. Cuando el Señor venga en su gloria, los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles llegarán a su fin y consumación. Amén. 2 expresiones que se parecen pero que no son iguales. Están mencionadas justo allí, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Tiempo de los gentiles, que se refiere al tiempo que comenzó con el dominio de Nabucodonosor, el primer rey gentil que dominó al pueblo de Israel. Y terminará con el último de los reyes gentiles que dominarán a Israel y al mundo entero. Ese es el anticristo. El anticristo. Un poderoso gobernante mundial que se va a levantar en el último tiempo. Y va a oprimir a Israel y va a gobernar sobre el mundo entero. Bueno, los tiempos de los gentiles terminan cuando el Señor derrote a ese anticristo, a ese antimesías. Ahí terminan los tiempos de los gentiles. Pero hay un tiempo que se llama también la plenitud de los gentiles y se refiere no a un tiempo propiamente, sino a un número de gentiles que van a creer. Es que lo que pasa es que en el medio, en el tiempo de la gran tribulación, habrán gentiles que se salvarán. En medio de la gran tribulación habrán gentiles que se salvarán, pero esos gentiles, escúchame, no son de los que oyeron en este tiempo el evangelio. No. Sino, número 1, aquellos que nacen en ese periodo. Un periodo de por lo menos 7 años. ¿Cuántas personas crees tú que nacen ahora mismo en este mundo? Diariamente. ¿Cuántos crees que nacen? Bueno, multiplica eso por 7. Y un niño ya en edad de 7 años está en capacidad de creer. Así que yo creo que sí van a haber gentiles, pero son gentiles que nacen en ese tiempo. Número 2, son gentiles que nunca oyeron la predicación del evangelio. Nunca lo oyeron. Ahora mismo hay en el mundo una llamada zona geográfica que se llama la ventana 1040. La ventana 1040 es un espacio geográfico en el globo terráqueo en donde está la mayor concentración de gente atea. El mundo islámico, los que creen en Alá y en su profeta Mahoma. El mundo de los musulmanes. Estas naciones son naciones que niegan al Señor. Y no solo lo niegan, impiden que otros, cualquiera de su gente, escuche el mensaje del evangelio. Cuando venga la iglesia no va a alcanzar a predicarle al mundo gentil entero. No, señor. Por eso algunos creen equivocadamente que cuando en Mateo 24:13 dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ellos creen que cuando el Señor venga es cuando el evangelio se predica al mundo entero. Error, error, error. Te repito, hay gente que cree que cuando Mateo dice allí en capítulo 24, versos 11, 12 y 13, y será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, muchos creen que ese fin
es cuando la iglesia le predique el evangelio a todas las naciones, y no es así. La iglesia será arrebatada y todavía habrá millones en el mundo que nunca han oído el evangelio. ¿Y cuándo lo van a oír? ¿Cuándo lo van a escuchar? Lo van a oír en medio de la gran tribulación. ¿Sí te das cuenta? Esto es algo de lógica, sencillo de entenderlo. En la gran tribulación, 2/3 partes de la humanidad perecerán, serán cortados por medio de esos terribles juicios que están en el libro de Apocalipsis. Pero una 1/3 parte de la humanidad se salvará. Estas personas escucharán la predicación del evangelio de los 144,000, de los 2 poderosos profetas que Dios va a levantar allí. Lo van a escuchar aún de ángeles del cielo. Apocalipsis capítulo 14 enseña que ángeles del cielo van a predicar el evangelio. Y donde se predica el evangelio hay gente que cree, así como también hay gente que no cree. Donde se predica el evangelio hay gente que cree, pero también hay gente que no cree. Pues bien, en la gran tribulación habrán gentiles. Incluso es posible que sean gentiles que se les predicó el evangelio y empezaron a jugar al culto, a la religión, al evangélico, menospreciando la gracia de Dios. Esos se van a quedar cuando el arrebatamiento se dé. Pero es posible que esta gente allá, esta 1/3 parte de la humanidad que sobrevivirá, estas personas de pronto se salven. Yo no creo que se salven, sino que fueron personas, se refiere el texto, Apocalipsis capítulo 7, se refiere el texto es a aquellos gentiles que nunca escucharon el evangelio, porque Dios es un Dios de justicia. Dios es justo, amén. Dios es justo y no te puede permitir a ti que te pierdas sin haber escuchado el evangelio. Dios no te va a permitir que tú te pierdas sin haber escuchado el evangelio. Y allá en la gran tribulación van a tener oportunidad de escuchar el evangelio, principalmente todas estas más de 2.500 personas, 2.500 millones de personas que viven ahí en esa zona geográfica llamada la ventana 1040. Cuarto, Número 4. la batalla de Armagedón llegará a su final. Llegará a su final la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón va a comenzar a la mitad de la gran tribulación. Es decir, 3 años y medio después comienza la gran tribulación. Ahí va a comenzar la tercera guerra mundial. Y va a finalizar justo antes de que el Señor establezca su reino. Ponga sus pies sobre el monte de los olivos, allá en Jerusalén. Justo antes de que el Señor haga esto, va a terminar la tercera guerra mundial. Esta tercera guerra mundial se llama Armagedón. Su nombre es una expresión griega, pero en realidad se toma del hebreo Ar, que significa monte, y Megido, que se traduce Magedón en griego. Armagedón viene allí. Es una expresión que se refiere geográficamente a un lugar que es el valle del monte de Megido. Un lugar en donde hay capacidad para por lo menos que se alberguen allí ejércitos militares que sumen más o menos 1.000.000 de soldados. En ese lugar hay capacidad para que 1.000.000 de soldados de los ejércitos de las naciones se congreguen para destruir Jerusalén, para destruir al pueblo de Israel. Cuando esto esté a punto de darse, entonces aparece el Señor. Y dice las Escrituras que pelearán contra el Cordero. Apocalipsis 17 dice eso, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡A su nombre! Al final de la segunda mitad de la gran tribulación resucitarán los 2 testigos de Dios. Apocalipsis 11, del 11 al 12. El anticristo va a matar a estos 2 profetas, pero Dios los va a resucitar. Y la gente, el mundo entero verá este acto de resurrección.
resucitarán más salvados antes del establecimiento del reino milenial. Justo antes de que el Señor venga en su venida, en su aparición gloriosa, también van a resucitar muchas personas, muchos que murieron ahí en la gran tribulación. Los gentiles que son de Cristo y que son decapitados por el anticristo al principio de la gran tribulación. Ahí está el primer grupo. Los judíos que son redimidos por Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Ahí está otro grupo de personas que van a resucitar, porque el anticristo va a matar a muchos judíos también. Los judíos que fueron salvos antes del sacrificio de Cristo en la cruz. Correcto. Eso incluye al profeta Daniel, eso incluye a todos los justos del antiguo pacto. Va a resucitar justo antes de que el Señor venga por segunda vez en gloria. Vamos a leer Daniel capítulo 12, versos 1 al 3. Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 12, versos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. ¿Quiénes son los que se van a levantar ahí? Van a resucitar todos aquellos que creyeron en el Mesías, antes de que Él se manifestara, antes de que Él se encarnara, Es el verso antes 13. de que Él fuera a una cruz a morir. ¿Sí? Todos los justos del antiguo pacto, ¿ve? Incluyendo incluso algunos gentiles que creyeron en el Señor, como por ejemplo Naamán el sirio, aquel general del ejército de los sirios, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Allí se levantará con un cuerpo inmortal, un cuerpo resucitado. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. La primera resurrección o resurrecciones de los justos no se realiza en un solo evento, más bien es un proceso gradual. Así es, lo que la Biblia llama la primera resurrección o resurrección de los justos no ocurrirá solo en el arrebatamiento de la iglesia. Es un proceso que empieza allí, pero termina justo con la resurrección de los judíos que murieron antes de que Cristo se encarnara. Eventos trascendentales sacudirán al mundo en la segunda venida de Cristo. Finalizando el tiempo de la gran tribulación, Jesús hará su entrada a la escena profética de Dios y pondrá fin a una escalofriante batalla. Esa es la batalla de Armagedón, la que hemos mencionado. Allí finalizará. El Señor derrotará a los ejércitos del anticristo. El Señor apresará y destruirá al falso profeta y al anticristo. Y ellos serán los primeros en estrenar el lago que arde con fuego y azufre. ¿Quién es? El anticristo y el falso profeta. Son los primeros en estrenar, por así decirlo, el infierno eterno. Ellos serán apresados, derrotados allí y lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Hay 10 palabras sorprendentes y terribles que nos describen la condición de la humanidad al venir Cristo. Estas palabras son lloro, aflicción, lamento, grito, angustia, aprieto, alboroto, asolamiento, tribulación y desolación. Cristo es Dios. Él está vivo y vendrá a reinar sobre esta tierra como Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Él tiene la primera y la última palabra en todos los asuntos de la vida y el porvenir. El tiempo está en sus manos. Estos pasajes lo confirman. Él dice: soy el primero y el último. Soy el primero y el postrero. Estuve muerto y viví. Soy el alfa y la omega, principio y fin. Por tanto, ante la verdad de estas palabras inspiradas,
estemos preparados para reinar con Él cuando venga su reino sobre esta tierra desde las nubes del cielo. Amén. ¿Cuántos están preparados para eso? No seamos sorprendidos. Es el llamado final que les hago en el nombre del Señor. No seamos sorprendidos. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. ¿Qué significa eso? Que puede ser en cualquier momento. Puede ser ahora, dentro de los próximos 5 minutos. O puede ser dentro de los 5 días que viene, o de los 5 meses que viene, o los 5 años que viene. ¿Ves? He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Y si tú crees eso, únete a la oración que el Espíritu Santo y todo el cuerpo universal de creyentes en Jesucristo le hacen a Dios el Padre. Y le dirigen esta oración directo al Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice la esposa? ¿Qué es lo que dice el Espíritu al Señor? Ven pronto, ven pronto. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por tenernos por dignos, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo en la cruz a nuestro favor. Gracias, Señor, por tan grandes y poderosas promesas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin, para poder, Señor, ser salvos. A perseverar, Señor. Ayúdanos. Voy a hacer un llamado especial a aquellas personas que aún han puesto en duda que Jesucristo viene. Aún incluso algunos no creen que Jesucristo es el Señor, que Él es el Dios hecho hombre. Si tú quieres en esta hora recibir al Señor como tu Señor y Salvador, recibir a Jesucristo el Mesías y aferrarte de estas poderosas promesas, alentar tu corazón con esta esperanza, salir de toda incertidumbre, todo temor acerca de lo que viene en el tiempo futuro. Si quieres hacerlo, si quieres recibir a Jesucristo, yo te invito para que hoy decidas que Jesucristo sea el Rey, el Señor de tu vida, tu Dios, tu Salvador personal. Si esta es tu decisión, quiero invitarte para que repitas conmigo esta oración. Dile conmigo al Señor: Señor Jesús, yo creo en tu palabra es verdad. Hoy te pido perdón y te pido, Señor, que entres en mi corazón. Lava todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y enséñame a perseverar en tus caminos. Enséñame a amarte y a seguirte desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque ahora, por la fe, confieso que soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.